Dale, Efra, la sala es tuya. Sí. ¿Tienen mi pantalla ahí? Sí, ahí la vemos. Listo. Bueno, compañeros, amigos, el tema que vamos a explicarles hoy dentro del tren institucional es los order block. En la formación que estamos realizando, en todo el tema institucional, se nos han simplificado una serie de conceptos para que el tren de alguna manera se nos haga un poco más práctico y sencillo durante todo nuestro aprendizaje. En el tren institucional contamos, como dice Pablo y el Sensei, con una serie de recursos, de herramientas como son los order blocks, la manipulación de los high y low, descuentos, ineficiencias, divergencias y vacíos, entre otros. Muchas veces tenemos que basar todas nuestras decisiones para la toma de dirección o de entrada durante la ejecución o un periodo dentro del mercado con la ayuda de un activador. Pero siempre tenemos que estar apoyándonos con el uso y el análisis de las herramientas que expresé anteriormente, tanto para ventas como para compras. Recordemos que un activador es una posición determinada dentro del mercado, que luego de muchas órdenes llegan a cierto punto, un punto establecido específico, siempre nos van a provocar un movimiento fuerte, ya sea para compra o para venta. El activador siempre va a ser un punto de reacción, como dije anteriormente, para compra o para ventas. Los order block son uno de los principales activadores que vamos a utilizar y que siempre vamos a estar apoyándonos y necesitando en todo la toma de decisiones para poder tener un buen take profit. El order block también es un punto específico donde las instituciones siempre nos van a dejar order límite para compra o para venta. Recordemos que las orden límite es el punto donde el mercado llega y automáticamente se nos abre una oportunidad de compra y venta. Hay unas orden límite institucionales, de las instituciones, perdón, que es el punto donde se generan muchas órdenes de, de acuerdo al flujo de dinero o al mucho dinero que se maneja durante esa ejecución de las órdenes, lo que hace es que genere unos movimientos bastante fuertes en compra y venta. Y ahí es donde nosotros siempre buscamos de aprovechar ese tipo de movimientos para tomar unas buenas entradas. Los orden block son las pistas que nos dejan las instituciones para nosotros aprovechar en compra o venta. También es un punto específico donde, apoyado de otras confirmaciones, siempre vamos a tener unas reacciones dentro del mercado. Un order block se identifica como la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. También el order block es un conjunto de órdenes pendientes en un punto específico. Como dice Pablo, vamos al dibujito. En esta gráfica del lado izquierdo tenemos una estructura alcista, donde vemos que a través de un movimiento se generan higher high, higher low, higher high, higher low. Siempre en esos movimientos vamos a encontrar unos order block. Lo mismo en una estructura bajista. Lower high, lower low, lower high, lower low. Porque el mercado sabemos que nunca puede ir en una sola dirección recta. Siempre tiene que ir fluctuando, subidas, bajadas o bajadas y subidas. Aquí le coloco un ejemplo de un order block clásico con una tendencia bajista. Como ya sabemos el concepto, siempre va a ser la vela
contraria a un movimiento fuerte. En este caso hay una tendencia bajista. Vemos un movimiento fuerte, que son las velas rojas. Y donde está encerrado el círculo, está la velita verde, que es la vela contraria a una vela alcista, al movimiento fuerte que se dio. Generalmente nosotros nos apoyamos con la herramienta rectángulo y prolongamos ese rectángulo. Puede ser, los orden block los podemos manejar en varias temporalidades. Para este caso está en 1 hora y nos determina la periodicidad de varios días. Prolongamos el rectángulo hacia fechas posteriores y vemos que el mercado genera una zona de límites que lo van atrayendo como un imán hacia donde marcamos el orden block inicial. Es ahí donde nosotros podemos, porque sabemos que el mercado no hay nada exacto, son probabilidades. Puede llegar a ese punto y hace una reacción, ya sea en compra o venta. En ese caso se dio la reacción hacia las ventas. En este tipo de movimiento con la herramienta rectángulo siempre vamos a ver o aprovecharnos del descuento. Siempre va a llegar al inicio del descuento, a la mitad del order block, perdón, al inicio del order block a la mitad lo va a rellenar todo. Para nuestro beneficio, siempre vamos a tener en cuenta el inicio y la mitad del block cuando marque el descuento. ¿Me están escuchando? Sí, Efra, súper. Si tienen alguna duda, la anotamos para el final y ahí debatimos si tienen alguna duda hasta el momento. En este otro ejemplo, tenemos el caso del order block alcista, o sea, con tendencia a las compras. Vemos un fuerte movimiento donde se demarcan más velas verdes que rojas. Es un claro movimiento alcista. Vemos ahí donde está encerrado el circulito que, de acuerdo a la definición, siempre va a ser la vela contraria al movimiento fuerte. En ese caso, una vela roja, una velita bajista. Demarcamos con la herramienta rectángulo, nuevamente hacemos el ejercicio, donde prolongamos varios días posteriores. En este caso es el tercer día. Activa ese order block al inicio y hace una reacción con tendencia alcista hacia compras. Dentro de los order block hay diferentes tipos. Está el killer block, que se basa fundamentalmente en la definición de un order block clásico, pero con la adición de la particularidad de que se va a crear después de una manipulación de un high o un low de un día o de días anteriores. Tomé como consideración 3 o 4, ya creería que hasta 5, ¿no? No sé si estoy errado, creo que sí. Y aquí les tengo un ejemplo donde se demuestra una manipulación de un high. Tomamos el high del día anterior, luego al día siguiente lo manipula, donde está encerrado el circulito y vemos que se crea el order block. Hay una particularidad de que hay veces que los order block se generan con velas pequeñas o velas muy grandes. En esos casos es preferible tomar la vela inmediatamente anterior con un cuerpo de volumen medio. En ese caso vimos que no tomamos la vela que tiene el cuerpo y la mecha un poco más pequeña, sino la velita anterior, la vela verde. Y vemos dónde se crea el movimiento fuerte hacia ventas. Marcamos la herramienta rectángulo nuevamente y vemos dónde nuevamente activa el order block y hace una reacción. Aquí les tengo otro ejemplo de killer block con tendencia alcista en compras. Manipula en este caso el low del día anterior. Se crea el fuerte movimiento y tomamos como definición del order block la vela contraria al movimiento. En este caso es una vela roja, que es vela bajista. Nuevamente marcamos el rectángulo, lo prolongamos varios días y vemos que lo activa en 1, 2, 3, 4, casi 5 días.
hace la reacción activando ese order block con una reacción a compra nuevamente, repitiendo casi el movimiento inicial donde marcamos el order block inicial. Entonces, muchas veces vamos a aprovechar de esas circunstancias o esa periodicidad que se dan para tomar un weight take profit. Este es uno de los order blocks que, apoyado de otras herramientas, nos van a validar para determinar una buena entrada. Los order block en quiebre lo podemos encontrar casi, por lo general en los cambios de estructura o quiebres de estructura. Pero este order block tiene una particularidad y debe cumplir con unas características, unos requisitos. Sí o sí, esas condiciones deben cumplirse. Es la creación de un order block clásico, sería la primera condición. La segunda, que el movimiento que se origine en el order block supere un high o un low anterior. Luego que crece el precio debe quebrar o atravesar o romper el order block que creó. Esa sería la tercera condición. Y por último, el precio debe utilizar ese order block ya quebrado, pero del lado contrario. Aquí les tengo un ejemplo en un grafiquito primero antes de pasar al Trading View, donde observamos una estructura bajista. Vemos que hay un lower high, lower low, lower high, lower low, y en el último lower high se crea un order block. Esa sería la primera condición. La segunda condición es que cuando se crea el order block, genera un movimiento que supera crea un movimiento donde se crea un lower low superior o mayor que está de penúltimo, donde dice la flechita número 2. Esa sería la segunda condición. Vemos que de ahí quiebra ese order block, es donde está la flechita 3. Luego lo activa y hace una reacción en sentido contrario, que sería el paso 4, dándonos una acción para compras. Esa sería la estructura que les coloqué inicialmente bajista. En la mano derecha está donde dice la estructura alcista. Comenzamos conformando, creándose la estructura con higher low, higher high, higher low, higher high. Crea un order block como primer paso. De ahí crea un movimiento superior donde el high supera el high anterior, que es la flechita número 2. Hace un rompimiento de estructura donde prácticamente quiebra o rompe ese order block. Se regresa donde hace una reacción y lo utiliza en sentido contrario, que sería donde está la flechita número 4. Esas serían las condiciones que debe cumplir un order block en quiebra. Ya acá en el gráfico les tengo un ejemplo donde veníamos de una tendencia bajista y comienza a hacer un movimiento alcista y se genera la primera condición, que es el order block en quiebre. Vemos que el movimiento es fuerte y supera el high que creó nuevo, supera el anterior, que está a mano izquierda. Luego lo quiebra atravesando todo el order block, lo activa y reacciona en sentido contrario, yéndose a ventas. Este otro ejemplo de order block en quiebre viene de una tendencia bajista también. Crea el order block. Esa es la primera condición. Supera el lower low que se crea, supera al anterior. Hace un movimiento fuerte, quebrándolo. Nuevamente regresa, lo activa y hace la reacción en sentido contrario, yéndose a compra. Perdón, a venta. Los order block en masa son aquellos que vamos a encontrar como en forma de cascada o va escalonado. Generalmente en el bias clásico lo encontramos en 1 hora, 15 minutos y 5 minutos.
La clave para identificarlo del mercado va a ser una especie como de escalerita. Vamos al dibujito en una tendencia bajista, donde comienzan los lower high, lower low. Y vemos que en una hora creamos el primer order block. Inmediatamente lo activa. Ahí nosotros nos bajamos a 15 minutos en busca del nuevo order block que cree. Vemos que en 15 minutos crea uno nuevo, lo activa e inmediatamente nos bajamos de temporalidad 5 minutos. De 5 minutos para buscar nuestra confirmación. Tomé como ejemplo el 31 de julio. Vemos que en esa temporalidad de una hora se crea un order block clásico. Establecemos nuestra herramienta rectángulo y ahí justamente vemos en el círculo cuando lo activa. Bajamos a una temporalidad de 15 minutos. En este rectángulo se activa el nuevo order block. Inmediatamente lo activa, bajamos a una temporalidad de 5 minutos y vemos dónde lo activa nuevamente. Y ahí podríamos tomar nuestra confirmación para una entrada. Estos son unos ejemplos que demarqué por fecha para poderme guiar más o menos ahora en el gráfico. Y ahora entramos un momentico aquí al gráfico del TradingView para mostrar unos ejemplos que tenía aquí demarcados. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo no, Efra. Excelente presentación, Efraín. Gracias. Entonces yo tenía aquí unos ejemplitos ya demarcados, ya en mi trato de ubicar. Bueno, aquí podemos ver uno de orden block clásico, movimiento fuerte. Y vemos aquí la velita contraria. En el caso de que siempre vemos esas velas de poco volumen, tomamos la velita anterior. Ahí trazamos aquí un rectángulo. En este caso, está activando aquí prácticamente al día siguiente. Oh, me van a disculpar porque tengo el mouse del mismo portátil. Igual. En ese caso vimos cómo pues el mismo activa aquí nuevamente al inicio del orden block y hace una reacción. Mm, por acá, para que no se me corra aquí.
Aquí tomo un ejemplo de Killer Block, donde este es el high del último día, de días anteriores. Aquí viene y me lo manipula, me crea un order block, última vela contraria al movimiento fuerte. En este caso tomé esta velita grande. No sé si así estará bien, Pablo. Súper bien, Efra. Le busco un ejemplo aquí de orden block en quiebre. Por ejemplo, de Killer Block. Este también está aquí en high. Vemos aquí donde se manipula. Demarca el high del día anterior, aquí me lo manipulo. Marco mi herramienta rectángulo y aquí vuelvo y me lo activa, me lo utilizo. No sé si logran ver, si tengo algún error. Desde el orden no en quiebra, mucho como muy atrás. Se me pierde. En este caso tengo el ejemplo del orden block en quiebre en una temporalidad de 15 minutos. Vemos dónde viene la tendencia, que es el mismo que les coloqué en la diapositiva. No sé si... Ah, sí. No, dónde se va creando. Ahí tomo mi orden block.
Ahí me lo activa. Y me lo activa, me lo... No, ahora sí. Vemos aquí donde tengo el ejemplo, viene la estructura. Con mi va. Mm, Aquí me queda el orden block clásico. Aquí es el último low más alto que este. Luego viene y lo quiebra, me lo activa y luego viene y me lo valida o me lo utiliza en sentido contrario. Ese sería un ejemplo de los que tengo ahí demarcado. Creo que he terminado. Gracias, Efra. De verdad, muy bonita tu presentación. Gracias, Berta. Lo has hecho muy bien, Efraín. Muchas gracias por aportarnos todo lo que ya sabes de los order block, Efraín. Créeme que me dio Pablo, suspende la grabación. Oye. Esperen, pues. Te tengo que quitar el anfitrión, ¿vale, Efra? ¿A dónde lo quito? Yo te lo quito. Espera.